Hola familia, ¿cómo estáis? Desde Barcelona, buenas tardes, bienvenidos a esta pequeña charla para recordar un poco lo que significa el reconocer a tu Cristo interior. Más que una conferencia es una reflexión que tiene que llegar a nuestros corazones y que tiene que hacer vibrar nuestras almas. Realmente el objetivo del alma cuando encarna es manifestar su siguiente nivel o su siguiente nivel o rueda o esa clave de espiral que vamos subiendo octavas. La clave para el alma es manifestar el Cristo interior. ¿Y qué significa el Cristo interior en esa espiral que vamos subiendo de octava en octava? Quiere decir empezar a descubrir las partes que nos impiden el reconocimiento de nuestro Cristo interior para poder en el día a día manifestar nuestro Cristo interno a través de la manifestación consciente. Ahí hay una clave que es diferenciar lo que es el espíritu o la mónada, lo que es nuestro yo superior, que sería el yo crístico, y después lo que sería el alma manifestándose en el plano físico. El plano físico, recordad que tiene cuatro cuerpos: el cuerpo físico, el doble etérico, el emocional y el mental. Cuando el alma toma posesión de los cuatro vehículos inferiores, en ese momento damos pie o permitimos que comience a desplegarse, a romperse la semilla y a desplegarse nuestro conocimiento o nuestro Cristo interno, que no es nada más que llegar a esa pureza de corazón, a esa coherencia, transparencia, a esa parte en el que nosotros vamos manifestando lo que somos, seres humanos que estamos viviendo una experiencia humana, pero cuando conectamos con el alma, nos convertimos en seres divinos que estamos compartiendo, viviendo o aprendiendo a vivir en una esencia o en un ser humano o en un cuerpo humano. Ese Cristo interno, esa parte que tiene que desplegarse, está ahí en nuestro corazón, en la llama trina, y es lo que se llama el concepto inmaculado. Ese concepto inmaculado es el objetivo que tiene toda alma encarnada en la tierra y que tiene que llegar a trascender, romper esa semilla y que la semilla crezca para manifestarla en el plano físico. Es decir, esa semilla que tiene el gen de la cristicidad en nosotros, que nos va a llevar de esta parte opaca, que es nuestro carbono, a esta parte transparente, que es el silicio, es nuestro proceso de ascensión que nos va a llevar a nuestro Cristo interno. Por eso, el reconocer nuestro Cristo interno es primero darnos cuenta de en dónde estamos, darnos cuenta de lo que somos, darnos cuenta de lo que podemos llegar a ser, pero para eso tenemos que tener referencias. ¿Cuáles son las referencias? Todos los maestros ascendidos que han llegado a la tierra voluntarios para poder hacer de espejo. Y en ese punto, en este reconocer nuestro Cristo interno, ¿cuál es el maestro que tenemos más cercano y que promovió o mostró de una forma más clara, contundente y asertiva lo que es un Cristo andando por la tierra en un ser humano, en un diseño humano? ¿El Maestro Jesús o el Maestro Yahshua? Bien, en ese punto, en los lugares que él recorrió, en el lugar que él eligió nacer para emitir su frecuencia, su voluntad y su servicio, fue la zona que ahora se llama Palestina e Israel. Esa zona es la que conserva en el archivo acásico de la zona, como zona de poder, toda la enseñanza pura, sin manipular, totalmente esencial de lo que es un Cristo en acción. Es decir, de pasar de Cristo semilla, como somos nosotros, a un Cristo desplegado. Vamos a ponerle Cristo árbol para entender y para seguir un poco los ejemplos del árbol de la vida esenia. ¿eh? Pasar de semilla a árbol,
Para pasar de semilla a árbol, ¿qué hay que hacer? La semilla tiene toda la información del árbol, pero la tiene en semilla, tiene que hacer su proceso. Y ese proceso necesita conciencia, tiempo y poco a poco acabar o superar una serie de, yo diría, tramos. Los tramos que se marcan son los tramos de lo que se llama el proceso de ascensión, como partes de un mismo proceso. En ese proceso de semilla, si hacemos la alegoría, la semilla primero tiene que llegar a una zona fértil para poder desplegarse. Esa semilla, que sería la conciencia crística en nosotros, tiene que tener un lugar, una zona que sea fértil para poder desplegarse. Si nosotros somos ignorantes, si no tenemos conciencia, si nuestra personalidad se interpone en nuestra alma, hay partes, las partes más densas, son las que impiden el reconocimiento de nuestro Cristo interior. Es decir, tener el alma inerte y funcionar solamente desde la parte orgánica, emocional, mental, eh, realmente eso no despliega, no es favorable. No hay un campo de cultivo favorable para que el Cristo interno se active. Entonces es cuando, como esa semilla no está en tierra fértil para activarse, aparece todo aquello que no reconoce el amor en nosotros, porque nuestra semilla está creada de amor. ¿Y qué aparecen? Nuestros miedos, nuestros deseos, las necesidades, las carencias, la intención clara de acumular, dividir, competir, todo eso que es el no reconocimiento de nuestro Cristo interior. Como eso había habido una bajada de conciencia y realmente se habían perdido un poco las guías, las muestras y los espejos de qué sería o cuál es el camino del ser humano consciente o del animal racional al ser humano consciente, del ser humano consciente al ser crístico, tuvieron que bajar en diferentes épocas diferentes maestros para poder vivir la experiencia. En este caso, en Palestina, Israel, eh, hubo un plan para restablecer la conciencia crística en el planeta e individualmente, lo que se llama la segunda llegada de Cristo a la Tierra. Primero el espejo y luego nosotros cuando lleguemos a hacer ese proceso. Ese proceso que el Maestro Jesús ya nos dijo, todo lo que tú hagas yo lo haré, todo lo que yo hago tú lo harás y más. Bien, en ese punto, ese simplemente es que Él se mostraba como Cristo interno, ya activo, y nosotros no. Entonces, en ese punto tenemos que ver. Entonces, cuando tú te das cuenta que no eres tú el que va a vivir esa conciencia crística, sino que el alma a través de ti la va a manifestar, ahí está el gran cambio, y entonces empezamos a educar nuestro ego, nuestra personalidad, porque el Cristo interno no es algo jerárquico de algunas almas, es algo que todos lo tenemos dentro y que podemos desplegar si realmente sabemos poner esa semilla en un caldo, en un campo bien fértil. Entonces, evidentemente, la semilla tiene que tener una tierra fértil, tiene que estar regada con un agua buena, tiene que estar eh, protegida en sus momentos más débiles, la misma tierra la protege, y luego alimentada por el sol y por el aire. Esos cuatro elementos de la semilla, cuando la plantas en la tierra y que empieza a romperse, cuando nosotros empezamos a romper nuestra personalidad, es el momento más duro, porque es el momento más débil. Rompemos la personalidad y de repente nos quedamos sin nada, porque todo lo que había alrededor nuestro no era real. ¿Qué hace cuando la semilla en la tierra se rompe? Que crece el brote. El brote es muy débil y empieza desde debajo de la tierra a intentar salir hacia la luz del sol que le está alimentando. El tiempo que la semilla está desde que rompe
la semilla y muere como semilla y desaparece, y aparece luego por la tierra en oscuridad, es lo que llamamos nosotros la noche oscura del alma, que vivieron Jesús, San Juan de la Cruz, Francisco de Asís y tantos seres que han trascendido su alma ignorante en alma consciente. En el momento en que esa semilla está debajo de la tierra y sale el brote, que aún no se ve por encima de la tierra, es las luchas de esa parte que ha nacido nueva y que es el ser humano consciente, y que va desde brote a desplegar el árbol completo. Pero para que ese árbol completo, bien enraizado, con un tronco bien fuerte, una copa tremenda donde da flores, hojas y frutos, ha tenido que hacer un pequeño brote, que ha tenido que luchar para romperse como semilla, romper la tierra y salir. Es la misma enseñanza el de la semilla al del ser humano crístico. Nosotros ahora estamos reconociendo nuestro Cristo interior. ¿Y cómo lo estamos reconociendo? Depende. Hay personas que están viviendo ahora el rompimiento, o sea, la primera muerte, el rompimiento de la semilla, y van a buscar esa segunda muerte, que sería la que mostró Jesús como la resurrección y la ascensión, sería la segunda muerte donde ya no existe esa muerte, pero antes tenemos que romper nuestra semilla. Y la semilla nuestra es esa parte donde nuestro ego y nuestra personalidad quieren ser ellos, no quieren perder su identidad. Cuando hay algo mucho más bonito, mucho más grande, mucho más profundo y mucho más hermoso en nuestro corazón, la semilla crística, que romperá todos los esquemas materiales y que romperá todas las creencias, todas las religiones, todo el misticismo, toda la magia, para transformarse en alquimia. Entonces, si nos fijamos en los maestros, en este caso el Maestro Jesús, en todos los lugares de Palestina y de Israel que él acordó estar allí, implantó, instauró en el archivo acásico las enseñanzas, solamente las enseñanzas de cómo cualquier ser humano que esté en la tierra puede llegar a manifestar su ser crístico, su cristicidad. Entonces, es desde ti, pero a través de ti, que el alma manifiesta esta conexión consciente con el espíritu. Realmente el llegar a ser un ser crístico no es nada más que manifestar conscientemente a través de tu alma un pequeño fractal de tu espíritu. Es decir, tu alma lleva un pequeño fractal del espíritu que es amor, que es Dios en acción. Y a partir de ahí, tú estás vibrando para que tus vehículos inferiores manifiesten esa alma como el ser consciente que eres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese yo soy no significa el yo de la personalidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida es la conciencia crística, es el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. La conciencia crística es la resurrección y la vida. Si vosotros cambiáis la palabra yo soy por la palabra la conciencia crística, entonces entenderéis la frase y sabréis lo que quiere decir reconocer a tu Cristo interno. Entonces, en ese punto hay maestros que bajaron, como el Maestro Jesús, que bajó con toda su impronta y su espíritu se manifestó aquí en el bautismo de Juan, en el río Jordán. No solamente bautizó Juan a través del agua a Jesús, sino también después su mónada, su espíritu descendió, el arquetipo de la paloma blanca, ascendió simbolizando que se activaba en su campo álmico el grado máximo de pureza que su espíritu podía asumir para poder manifestar su ser crístico en la tierra que para eso había venido. Después tenemos también otros maestros que han ido replicando este mensaje. Han ido replicando para mostrar el Cristo interno y que no se perdiera a través del tiempo. Y también todos tuvieron esa noche oscura del alma, porque es el punto en donde tú
no atraviesas el túnel oscuro, sino que tú reconoces tu luz. Para reconocer tu luz, primero hay que vivir y vibrar en la oscuridad de aquello que no es, y tú tienes que soltar todo aquello para que se manifieste tu luz. Y ahí están los 40 días en el desierto de Jesús, los 40 días en los que estuvo en las montañas de Italia, San Francisco de Asís, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos ahora, en esta era de Acuario, en esta nueva era, redescubrir, reconocer a nuestro Cristo interior, tendremos que poco a poco empezar a darnos cuenta cuáles son los espejos, en este caso Jesús, dónde manifestó Jesús su enseñanza. Pues muy fácil, él eligió nacer en Belén, en Israel, en Palestina, y en aquella zona él mostró, porque al mostrarlo se graba automáticamente en el archivo acásico, todo lo necesario para que un ser fuera un ser crístico consciente andando por la tierra. Es decir, recordad lo que decía, dejad que las cosas ocurran, él hizo que ocurrieran. Y cuando ocurrieran, sabía que se iban a manipular estas cosas, pero no importaba. ¿Por qué no importaba? Porque estaban totalmente escritas a fuego en el archivo acásico, que es inmanipulable, que es imposible distorsionar. Eso sí, todo dependerá del nivel de conciencia de las almas que vengan después en su relación en vibración y frecuencia. Si la vibración que tienen es una vibración donde la frecuencia es muy alta, entonces conectarán con Akasha y conectarán con la verdadera esencia de lo que es reconocer a nuestro Cristo interior. Y ahí está. Y después, cuando esta información ya estuvo, porque era herencia de los esenios, que los esenios le enseñaron y le mostraron, como en otras épocas también se había hecho la misma información, la misma réplica, entonces los esenios hicieron contacto, no solamente Jesús, sino los esenios, con los druidas del sur de Francia, del norte de Francia, del centro de Francia y del sureste de Inglaterra, y unieron toda esa parte del archivo acásico de la Jerusalén al archivo acásico de la Nueva Jerusalén, que es la zona de Glastonbury, Irlanda, Escocia, norte de Francia y sur de Francia. Entonces, todo va unido, y en esta era todo se está uniendo, pero de alguna manera el inicio, el comienzo, el inicio de esta era de Acuario se inició en Piscis, y ese maestro, junto con María Magdalena y todos los esenios que lo acompañaban, hicieron de ese lugar un punto de partida. Y ahí está el trabajo que tenemos que hacer, ese trabajo creativo para poder expandir nuestra semilla en árbol. Pues sabéis que Spaino Terra siempre se compromete a hacer esos viajes o esos talleres que van acorde con el momento actual. Después de 4 o 5 años volvemos a Israel, del 4 al 11 de septiembre, y vamos a visitar o recorrer todos los lugares donde Jesús y los esenios, María Magdalena, dejaron en los archivos acásicos la información de cómo reconocer a tu Cristo interior. Vamos a recorrer lugares como Tiberíades, también vamos a estar en Yardenit. Yardenit es donde, en el río Jordán, donde Juan Bautista bautizó a Jesús. Ahí tenemos un rinconcito en Yardenit para poder hacer nuestro ritual de bautismo, un bautismo adecuado a esta era, un bautismo adecuado a este momento, con toda la conciencia. No es un bautismo hacia la ligera, sino un bautismo entendiendo lo que significa el bautismo de agua y el bautismo de fuego. Eso va a ser en Yardenit, estaremos también ahí. Después estaremos en Takba, es donde se explica el milagro, entre comillas, de los panes y los peces. También, bueno, hablaremos de los milagros y hablaremos de ese en concreto para que nos demos cuenta de lo que significa cuando la información no se manipula, ¿no? También estaremos en Galilea, estaremos en el Monte de las Bienaventuranzas, donde podemos estar allí y sentir la energía
y la frecuencia de este lugar. También estaremos en Nazaret donde ahí estaremos viendo el lugar de la Anunciación, donde el arcángel Gabriel anuncia a María que va a nacer Jesús, y explicaremos también el porqué. Todas las explicaciones en los lugares in situ, y después también, evidentemente, si podemos hacer alguna conexión, pues también la haremos. También estaremos en Haifa. En Haifa es muy importante porque ahí está el Monte Carmelo y está la leyenda, o la enseñanza más que leyenda, de San Juan de la Cruz, de la subida al Monte Carmelo. Vamos a vivir esa experiencia de la noche oscura del alma y de lo que significa la nada para San Juan de la Cruz. También estaremos en lugares como Jericó, lugares esenios como el Mar Muerto, en Qumran también. También vamos a estar en Masada, un lugar bastante emblemático. En Qumran podemos explicar toda esa parte donde los esenios enclavaron a través de los rollos sagrados la información para que no se perdiera. Y también después del Mar de Galilea, donde estaremos también en la sinagoga donde estuvo Jesús, la parte de Cafarnaum, pues también estaremos en Jerusalén y en el Monte de los Olivos. En Jerusalén vamos a estar en el Muro de los Lamentos, también vamos a estar en Belén, y todo lo que hagamos va a ser con un sentido profundo para rescatar esa conciencia crística. Vamos a estar en la iglesia donde se supone que están los restos de Jesús, y luego estaremos en un lugar que se llama el Jardín de la Tumba, donde lo están cuidando voluntarios, donde se cree que aquel fue el lugar donde enterraron a Jesús por parte de José de Arimatea. También iremos a la zona llamada Sion, donde está el cenáculo de la Última Cena, y ya hablaremos de lo que es un cenáculo también, y un lugar muy especial, el Monte de los Olivos, donde tenemos Getsemaní, tenemos la iglesia de María Magdalena, allí también en el Monte de los Olivos, tenemos Dominus Flevit, donde Jesús lloró, y todos estos lugares los hemos escogido para que vosotros volváis a reconectar con la energía de Jesús desde un prisma de maestría y no desde un prisma de religión, creencia, misticismo, es decir, desde esa parte donde se nos devuelve a ese maestro, a ese Jesús, espejo de la conciencia crística. Bueno, si vibráis con este viaje, pues es del 4 al 11 de septiembre, y la esencia está en la primera parte de esta conferencia, donde se explica, o os intento explicar, qué es la conciencia crística y cómo reconocer a nuestro Cristo interior. Por todos los lugares de Israel y Palestina rebosa esa frecuencia de amor que emitió Jesús junto con todo el grupo del círculo interno y externo esenio, y ahí vamos a conectar con ellos. Si realmente vibras con esta energía, te espero del 4 al 11 de septiembre para recorrer los lugares donde el Maestro recorrió y donde sus sandalias dejaron huella, una huella que hoy aún continúa. Que tengáis un feliz día y bendiciones para todos. Hasta luego.